¿Qué tal, mis amados hermanos? Bienvenidos. Dios les bendiga. Yo soy el pastor Jaser Dávila y tengo el privilegio de compartir esta transmisión con ustedes. ¿Qué les parece, amados hermanos, si hacemos una oración para iniciar este servicio? Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites unirnos en espíritu, Padre, a tu santa iglesia. Te pedimos, Señor, que tu bendición, Padre, sea sobre cada hogar y cada familia, Señor, hasta donde llegue esta transmisión. Donde quieras, Señor, que se invoque tu nombre, ahí también alcance la bendición de tu Santo Espíritu. Y que el día de hoy, Señor, tu iglesia pueda recibir, Padre, el toque de tu poder, el toque, Señor, de tu presencia. Que el día de hoy haya libertad, haya bendición, el día de hoy haya paz, el día de hoy haya milagros, Señor. Padre, porque tu iglesia se ha reunido a exaltar tu nombre. Sé con nosotros, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos allá en casa, si usted tiene la oportunidad de abrir su Biblia, voy a hacer lectura a Salmos capítulo 3. Y dice la palabra del Señor: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amados hermanos, este pasaje de las Escrituras nos habla acerca de muchos atributos, muchas virtudes que el Señor tiene en favor de su pueblo. Por ejemplo, dice el versículo 3, eres escudo alrededor de mí, y también eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Eres el que respondes desde ese santo monte. Eres aquel que me sustenta, eres aquel que me salva, eres aquel que vence a todos mis enemigos, eres aquel que bendice a tu pueblo. Amados hermanos, que el Señor sea glorificado por su iglesia. Vamos a alabar al Señor y recuerde que Él es el Todopoderoso. Vamos a gozarnos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
Gloria al Señor, Él es el Todopoderoso. Iglesia, recordemos que Él es nuestro Rey. Así que démosle toda gloria y honra y adoración a nuestro Rey eterno. A reinar sobre los suyos, viene que mostrará su gloria a las naciones. Es el ser nunca creado, su bondad es infinita. Él es antes del principio, quien se podrá controlar. Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo querrán. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin. Él nacido enaltecido, su nombre es Jesús. Viene a reinar sobre los suyos, nacerá en sus días la justicia, cubrirá toda la tierra con luz y gozo llenará, y trascienden las naciones, todo ojo le verá. Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo querrán. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin. Él nacido enaltecido, su nombre es Jesús. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. 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 Amén, hermanos. Hosana al Hijo de David.
Volvemos al libro de los Salmos, capítulo 3. Salmos, hermanos amados, tiene una palabra clave para poder entender su mensaje. Y esa palabra es asombro. Al menos de manera personal, a mí me ha servido mucho entender que el Señor disfruta cuando su pueblo sigue asombrándose por su poder, asombrándose por sus maravillas, asombrándose por su gloria. Y el libro de los Salmos, hermanos, que es el libro más grande de la Biblia, depende de que usted tenga esa expectativa, que usted tenga esa disposición de asombrarse por el poder del Señor. Porque Salmos, hermanos amados, fue escrito por distintos autores. David, Salomón, Moisés y muchos otros escribieron. Y Salmos, hermanos, es un contenido vivo, es una palabra viva. A eso nos referimos, así como el resto de las escrituras, de que hay un pasaje adecuado para toda ocasión. De la misma manera, hay un salmo adecuado para toda ocasión. Hay salmos, hermanos, para cuando estamos gozosos. Hay salmos cuando llega un nuevo bebé a la familia. Hay salmos, hermanos, que nos hablan acerca de las pruebas o de las necesidades o de la autoridad que tiene el pueblo del Señor para clamar a Dios. El día de hoy tengo la oportunidad de leer Salmos capítulo 3 y le invito a que allá en casa usted se asombre por el mensaje que el Señor ha preparado. Por favor, vaya conmigo ahí al Salmo capítulo 3, pero antes de comenzar a leerlo, vamos a la parte de arriba a lo que es el título. En mi Biblia dice oración matutina de confianza en Dios, pero luego el subtítulo dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Absalón, hermanos, hijo de David, quería usurpar el trono de su padre. Así que inició una campaña para no solamente desprestigiarlo, sino perseguirlo e inclusive quitarle la vida. Salmos capítulo 3 se escribe en ese ambiente cuando David estaba siendo perseguido por su propio hijo. La verdad, mis amados hermanos, que nosotros podemos sentir la presión de distintas cosas en este año que hemos estado viviendo, hermanos, un año de pandemia, un año de muchas situaciones que han puesto a prueba la fe de muchos cristianos. Entonces nosotros comprendemos lo que son las pruebas, lo que son las aflicciones, pero póngase un momentito en los zapatos de David. Era su propio hijo el que lo estaba persiguiendo. David había luchado contra gigantes. David había luchado contra filisteos y pueblos enemigos. David había vencido. Todos hemos escuchado la historia de David y de Goliat, o cómo se cantaba acerca de Saúl y de David, que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces la palabra del Señor nos dice que David tenía ese récord de victorias impresionantes sobre su historia. Pero ahora, hermanos, el ataque que tenía David era de alguien de su familia, alguien muy cercano a su corazón, Absalón, su hijo. Nosotros, hermanos amados, seguramente hemos experimentado ataques de distintos tipos. Economía, no sé, en el corazón, miedos, enfermedad, escasez o muchas otras cosas. Pero cada uno de nosotros tenemos pruebas y luchas diferentes, porque Satanás siempre sabe cómo atacar a su iglesia, sabe exactamente dónde le va a doler. En el caso de David, mis amados hermanos, él sabía que si lo atacaba mediante Absalón, iba a lastimar el corazón de David. Pero quiero que le presten mucha atención a cómo se titula el capítulo 3. Dice, oración matutina de confianza en Dios. A pesar de las pruebas tan grandes que David estaba sufriendo, él confiaba en el Señor. A pesar de que la herida era muy grande y muy profunda, David aprendió a refugiarse en el Señor. Algo que yo puedo leer en este capítulo, hermanos, es que David no acostumbraba a ser quejumbroso, no acostumbraba a quejarse. David, hermanos, acostumbraba poner estas cosas, sus peticiones, en las manos del Señor. Y podemos empezar a leer que dice el versículo 1 y versículo 2, David mismo hablando con Dios y le dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Inclusive sacerdotes y parte del pueblo de Dios se había rebelado en contra de David siguiendo a Absalón. Entonces había gente que conocía a Dios y que ellos decían, David ya no tiene salvación en Dios. Entonces era una situación muy trágica, era una situación muy triste. Sin embargo, hermanos, préstele atención. Entre el versículo 2 y el versículo 3 aparece una palabra y es la palabra Selah. Esa palabra, hermanos,
era utilizada en la poética hebrea para señalar que en medio de un canto, como lo son los salmos, se tenía que hacer una pausa. Los instrumentos se tenían que callar. Los danzantes tenían que pararse por un momento y dejar de hacer el bullicio musical del que se distinguía el folclore judío. Y había una pausa para que el pueblo pudiera meditar en su corazón, inclusive para que el pueblo pudiera postrarse delante del Señor, para que pudieran orar, para que pudieran tener una comunión cercana con el corazón de Dios. Y esa es la instrucción que da David. Inmediatamente después de describir su problema, David en ningún momento se queja, sino que lo que hace es que él viene a postrarse delante del Señor. Viene a descansar en el Señor. Iglesia, probablemente usted esté pasando por alguna situación o alguna necesidad. Seguramente en este año usted ha sufrido de una u otra manera las consecuencias de un mundo asustado o un mundo lastimado por el pecado. De una u otra manera, cada uno de nosotros nos hemos visto afectados por las decisiones de este mundo. Pero usted y yo no somos la consecuencia o no somos el producto de un mundo que no ha aprendido a buscar al Señor. Usted y yo no somos resultado de los errores del mundo. Usted y yo somos hijos de Dios. Así que en medio de estas situaciones, usted y yo tenemos la responsabilidad y la necesidad de postrarnos delante del Señor y entregar nuestras cargas a Él. Y no importa cuáles sean las necesidades que usted tiene en su corazón en este momento, el que es el Todopoderoso y que respondió a David, es el Todopoderoso que puede responder a su vida el día de hoy. Descanse en el Señor. Detenga el ruido, detenga la música y póstrese delante del Señor. Y eso es lo que hizo David. Él dijo: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y después de eso él se postra en intimidad delante del Señor. Y el versículo 3, hermanos, cambia completamente el matiz de este mensaje, el matiz de este canto. Y dice: mas tú, Jehová, aleluya, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Quiere que el Señor le responda? Clame con su voz a Jehová y él responderá desde su monte santo. ¿Se da cuenta, hermanos, la diferencia entre estar en el Espíritu y andar en la carne? Alguien en la carne se hubiera quejado con Dios. Alguien en la carne hubiera pedido venganza al Señor. Alguien en la carne hubiera blasfemado o se hubiera apartado de Dios, como muchos cristianos en este tiempo de pandemia se apartaron del Señor, porque vino la prueba y ellos se quejaron con Dios. Ellos renegaron en contra de Dios y se apartaron del Señor. Pero los hijos de Dios, mis amados hermanos, nos postramos delante del Señor y exaltamos al único que puede cambiar nuestro lamento en danza. Adoró a Dios y una vez más aparece la palabra Selah. Una pausa musical para volver a orar, para volver a postrarse, para volver a adorar. Y ahora, mis amados hermanos, vemos a ese David que viene delante del Señor y adoró. Una vez más, no se queja ni repela, sino que ora al Señor. Me recuerdo una anécdota, hermanos, que leí hace poco sobre Alejandro Magno, aquel conquistador, que dice que en cierta ocasión, después de una batalla, él encuentra en las ruinas de un establo a un soldado que estaba asustado y atemorizado, estaba arrinconado y estaba tembloroso. Y se acerca Alejandro y le dice: ¿cómo te llamas, muchacho? Y el soldado dijo: mi nombre es Alejandro. Entonces Alejandro Magno se molesta y le dice: o te cambias de nombre o cambias de actitud, porque ningún Alejandro va a ser cobarde. ¡Ja! Hermanos, poniéndolo esto en nuestra experiencia cristiana, yo le puedo decir a usted que cuando viene el tiempo de prueba, usted y yo tenemos todo derecho a llorar. Y le invito a que llore todo lo que necesite. Pero también, mis amados hermanos, en medio de nuestras lágrimas, usted y yo tenemos la obligación, la responsabilidad, el derecho
de orar al Señor y de alabar al Señor y de confiar en el Señor. Porque habrá cristianos, hermanos, en prueba, pero no hay cristianos quejumbrosos o cristianos que no oran o cristianos que no tienen fe. Porque la Biblia es clara cuando nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No nos podemos llamar cristianos, hermanos, si usted y yo no venimos ante el Señor con fe, con confianza. No nos podemos llamar cristianos, hermanos, si nosotros nos las pasamos quejumbrosos o solamente llorando amargamente, pero sin buscar aquel que es la solución a aquellas situaciones que estamos viviendo y pasando. El cristiano, mis amados hermanos, tiene que aprender a glorificar al Señor, sea cual sea su situación, pero sobre todo a buscar su rostro. Si alguien puede levantarnos, hermanos, de la situación tan amarga en la que ha caído nuestra familia o nuestra sociedad o nuestro país, no es un nuevo político, es el Señor. Así que como pueblo, busquemos al Señor. Comienza, hermanos, el versículo 5 hablándonos acerca de la fe y de la confianza que David estaba experimentando al postrarse delante del Señor. Y dice ahí la palabra: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Le explico estos dos versículos. Recuerde que David era un rey y ahora lo estaba buscando un príncipe que quería usurpar. Y la manera en la que este príncipe quería usurpar era matando al antiguo rey, que es David. Es decir, su hijo lo estaba buscando para matarlo. Y era muy tradicional, inclusive tenemos evidencia bíblica que nos muestra que mucha gente murió mientras dormía. Alguien llegó y lo asesinó. Mi intención al darle este dato no es que usted empiece a tener miedo cuando duerme por las noches, al contrario. Que usted sepa, mis amados hermanos, que la gente que tiene miedo por las noches es porque se siente vulnerable. No se necesita un ejército que venga a hacerle daño cuando alguien está dormido. Basta de uno solo con malas intenciones y que tenga la oportunidad. Pero aquí, hermanos, nos dice la palabra del Señor, versículo 5, yo me acosté y dormí. David está diciendo, yo me acosté y descansé. Tuve la paz de poder descansar. Y continúa diciendo, y desperté porque Jehová me sustentaba. Iglesia, nosotros no estamos seguros por nuestras propias fuerzas. Nosotros estamos seguros porque es el Señor el que nos sustenta. Continúa el versículo 6 y dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Cuando usted y yo estamos dormidos, uno solo nos puede hacer daño. Pero David dice, aunque yo esté rodeado de 10 millares de personas que se levanten en mi contra, aún así yo estaré confiado. Eso es fe. Por eso le digo, puede ser que el cristiano pase por la necesidad o por la prueba o por la escasez o por las lágrimas, pero no puede ser que el cristiano no tenga fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted ha estado pasando por tiempos, hermanos, donde viene el temor hacia su vida, viene el enemigo y le quita el sueño por las noches, o vienen preocupaciones o estrés o cosas, hermanos, que le quitan su paz, hoy le quiero hacer una sincera invitación para que venga y descanse en el Señor. Solamente el Señor puede darnos esa seguridad que el mundo, por más recursos que tenga, jamás nos la dará. El Todopoderoso está en favor de su pueblo. Recuerden, mis amados hermanos, que la palabra del Señor dice que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Continúa y dice la palabra del Señor, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Esta frase, hermanos, del versículo 7, tú heriste a todos los enemigos en la mejilla y quebrantaste sus dientes, nos habla no solamente de una derrota, sino nos habla, hermanos, haciendo referencia a lo que dice Colosenses capítulo 3, que el Señor exhibió públicamente en la cruz del Calvario, hermanos, a todos aquellos huestes espirituales que se habían levantado en contra de nosotros. No nada más les venció, sino que los exhibió, los humilló, los avergonzó. Dice ahí la palabra del Señor, tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Es como si estuviera dando la descripción de una bofetada. No se trata nada más de vencer, se trata de recordar dónde está su lugar. Y continúa y dice, y los dientes de los perversos quebrantaste. Es la misma explicación. Quedaron humillados y chimuelos, dicho en otra manera. El versículo 8, hermanos, ya es en un ambiente de cierre.
Y después de haberle dado al Señor toda la gloria y toda la honra y un cántico de alabanza y una manifestación de fe, continúa el versículo 8 ya en paz. Me imagino que David en ese momento, hermanos, tuvo la oportunidad de sencillamente cerrar sus ojos y sonreír y decir: la salvación es de Jehová. Amén. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amados hermanos, en medio de tantas cosas que hemos vivido, no olvidemos que la salvación viene de Jehová y sobre su pueblo, sobre el pueblo de Dios, es su bendición. Usted y yo somos pueblo de Dios. Deje que la salvación llegue a su hogar, a su familia. Deje que la bendición del Señor complete todas aquellas cosas en las cuales hay necesidad en su corazón. Iglesia, que el Señor sea con cada uno de nosotros. Que esta palabra traiga aliento y fortaleza a su corazón y a su vida. Que el Señor, mis amados hermanos, nos bendiga. Ahí donde está, ¿qué le parece si hacemos una oración para descansar en el Señor? Padre, yo sé que en este mismo momento hay personas con distintas necesidades que nos están acompañando en esta transmisión. Y el motivo por el cual ellos se conectaron es para recibir tu palabra. No mi palabra, Señor, sino tu palabra. Aquella que es viva y eficaz. Aquella que trae consuelo, fortaleza. Aquella que redarguye y exhorta, edifica. Aquella que nos transforma. Así que en el nombre de Jesús, Señor, si hay alguna necesidad de tu pueblo, si hay algún enemigo contra el cual han estado luchando, si han sufrido el ataque de Satanás o el ataque del mundo, Señor, en este momento, tú haz la paz. Quita, Señor, toda preocupación, Señor, sobre los corazones. Quita, Señor, toda desesperación o toda desconfianza. Quita, Señor, todo miedo que Satanás haya tratado de sembrar en tu pueblo. Y que tu paz, Señor, tome el control de cada familia donde se invoca tu nombre. Yo sé, Señor, que hay familias que están sufriendo, Señor, por el desempleo o por la enfermedad o por la división en los hogares. Hay familias que están sufriendo, Señor, por muchas otras cosas, Padre. Pero la solución sigue siendo la misma. La salvación es de Jehová. Manda, Señor, tu bendición sobre tu pueblo. Y que a través, Señor, de una cercanía que tu pueblo tenga contigo, puedan recibir tu paz. Al terminar esta transmisión, Señor, que tus siervos, tus hijos, tus hijas, tu pueblo, Señor, puedan tener un tiempo de oración buscando tu rostro. Y, Señor, que no haya una noche más en la cual tu pueblo pierda el sueño, porque tú eres, Señor, quien sostiene nuestra cabeza. Eres tú, Señor, quien nos levanta, Padre. Eres tú quien nos da descanso. Confiamos en ti y te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Sé con nosotros y bendice, Señor, a la Iglesia Metodista Divino Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, somos despedidos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan una excelente semana. Bendiciones.